están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile. Mi nombre es Natalia Muñoz y a partir de este minuto los vamos a estar actualizando con todas las noticias y las novedades de tanto Chile como en el mundo. Los saludamos entonces este domingo 3 de mayo, donde comenzamos de inmediato con los titulares. La comunicación del gobierno sigue siendo tema. Mientras el ministro Jorge Quiroz asumió que existe un problema en la materia, desde la oposición intensifican sus críticas en un momento donde nuevos sondeos vuelven a marcar una baja en la popularidad del Ejecutivo. Un tribunal israelí extendió por 2 días la detención de 2 activistas arrestados a bordo de una flota que se dirigía a Gaza y que fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales de Grecia. Y Alejandro Tavilo se coronó como campeón del Challenger 175 de Provence en Francia, título que lo impulsará en el ranking ATP llegando al casillero 35. Y ya se lo adelantábamos en titulares, porque en ámbito político una noticia que ha marcado esta semana es que continúa la polémica por los errores de comunicación del gobierno, principalmente por estos recortes contenidos en los oficios que envió la Dirección de Presupuestos. Durante esta jornada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió que existieron problemas en la comunicación de estos oficios, por lo que apuntó a problemas en el diseño de los programas sociales mencionados en el informe. Desde el oficialismo explican que si bien existieron estas fallas en la comunicación de los recortes, durante las próximas semanas existirán menos incongruencias. Es un tema ya superado, en el sentido de que se están haciendo las correcciones necesarias, en el que la conversación entre el segundo piso y el Ministerio del Interior ayudan a delimitar bien las competencias de cada uno de ellos, y por lo tanto yo tengo la impresión de que a partir de esta semana vamos a ver un trabajo mucho más coordinado y vamos a tener menos errores. La forma en que nosotros le explicamos a los chilenos, sobre todo quienes estamos en política, cuáles son las decisiones que se están tomando y por qué se están tomando. Yo creo que en eso hay una oportunidad de mejora para todo el gobierno. Yo creo que esa falta de agenda probablemente está relacionada con comentarios como que faltan proyectos de ley, pero efectivamente todos los proyectos de ley que se aprobaron en el gobierno anterior, gracias a los votos de Chile Vamos y de quienes éramos oposición en ese minuto, son los que deben comenzar a implementarse ahora. Y yo creo que ahí es donde está el gran desafío. Y desde la oposición pidieron al gobierno escuchar a la gente en una semana marcada por estos errores de comunicación y las incongruencias, donde fue el mismo presidente de la República, José Antonio Kast, quien tuvo que salir a explicar que los beneficios sociales no serán recortados tras este oficio del presupuesto. El gobierno tiene un deber, que es gobernar. Que quien es el jefe del gabinete, el ministro Alvarado, ojalá asuma esa condición de poder poner las prioridades de la gente en primer lugar, y en segundo lugar empezar a escuchar no solo a los partidos políticos, no solo a la oposición, porque ese es un deber de la democracia, sino que escuche a la gente. El oficialismo, el ministro Quiroz pueden hacer los mea culpas que quieran en relación a los problemas comunicacionales que ellos dicen que tienen para transmitir los mensajes. La verdad es que de fondo es que están imponiendo una motosierra al presupuesto de la nación que sin duda va a perjudicar la vida de todos los chilenos y chilenos, excepto los beneficiados por la reforma tributaria. Y en esta semana marcada por estas polémicas, la aprobación del presidente José Antonio Kast registró una caída de 4,2% de acuerdo a la última publicación de la encuesta de Pulso Ciudadano Activa Research. En tanto, la desaprobación sigue en aumento, la que llega a un 55,6%. La aprobación al gabinete ministerial retrocede con un 62,7% de personas encuestadas que desaprueba la labor de los ministros y ministras. Y en relación a los recortes de presupuestos ordenados por el Ministerio de Hacienda, la salud pública es el área con mayor consenso ciudadano para ser protegida de la reducción de presupuestos, con un 87,7%. Y una noticia que ha marcado este fin de semana porque siguen las repercusiones por esta supuesta filtración de datos sensibles desde diversos servicios públicos. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, confirmó que iniciaron las investigaciones por la infiltración cibernética en instituciones públicas ocurrida este sábado. Esto tras la alerta emitida por la Agencia Nacional de Ciberseguridad sobre una posible actividad maliciosa en plataformas de organismos públicos.
De eso está a cargo un departamento denominado ANSI, que está recabando todos los antecedentes para determinar si es que hay responsables, si efectivamente hay un ilícito. Pero esto es delicado y por lo tanto necesitamos que se realicen las investigaciones respectivas por este departamento especializado en esta materia. Y durante este domingo, un grupo de venezolanos en Chile se reunió en el centro de Santiago para exigir la libertad de presos políticos en Venezuela. La manifestación fue convocada a nivel mundial por la líder opositora María Corina Machado a través de redes sociales, en la que llamó a la convocatoria con el motivo de exigir la liberación de presos políticos y visibilizar la situación de derechos humanos que ocurre en su país. Revisemos entonces las declaraciones de parte de algunos manifestantes venezolanos residentes en Chile. Hablo desde acá de Santiago porque en Venezuela no tuve voz para poder hacerlo. Hay un montón de personas que ni siquiera tienen a un familiar ahí, pero que sienten empatía por cada ser humano que ha pasado complicaciones el estar allá, que es solamente salud. A todos aquí nos toca el corazón que hay venezolanos, y más allá de la nacionalidad, gente pasando estas circunstancias en las cuales están siendo torturados. Detectives de la Policía de Investigaciones incautaron más de 160 millones de pesos en cannabis en la comuna de Talagante. Se trata de un ciudadano chileno mayor de edad que fue detenido por infringir la ley 20.000. En el lugar, los funcionarios policiales encontraron un invernadero artesanal en el cual había en su interior 85 plantas de cannabis y más de 20 kilos de la sustancia ilícita en proceso de secado. De acuerdo a las autoridades, la incautación se originó por la información de una vivienda en la que se observaban plantas de cannabis desde el exterior. En base a información que se obtuvo de la existencia de un domicilio en la comuna de Isla de Maipo, desde cuyo exterior se visualizaban distintos tipos de plantas de cannabis. Y al ingresar al domicilio pudimos observar que inmediatamente el inmueble existía otro inmueble compuesto de 2 habitaciones, en cuyo interior tenían dispuestos alambres de muro a muro, donde estaban colgando distintas plantas de cannabis en proceso de secado. Se pudo observar y se incautaron 85 plantas de cannabis. La droga incautada tiene un avalúo de más de 162 millones de pesos. Y nos vamos ahora a revisar una imagen desde el norte del país. Y es que una peligrosa persecución policial terminó con un violento choque y 2 jóvenes detenidos en la comuna de Alto Hospicio. 14 y 16 años tienen los menores que momentos antes habían robado un vehículo a un adulto mayor que se encontraba estacionado en compañía de su esposa, a quienes intimidaron con una pistola para efectuar el robo. Tras esto, las víctimas presentaron las características a carabineros, que acudieron al lugar iniciando una persecución. Tras proceder con la detención, ambos menores de edad, quienes contaban con antecedentes penales, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Y nos vamos ahora a revisar noticias del mundo con el foco puesto en la guerra en el Medio Oriente, ya que la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán. Esto luego de que Teherán enviara una propuesta a Washington para llevar a cabo la paz, a la que Trump respondió que no puede imaginar que sea aceptable. El organismo iraní también estableció un paso para que las fuerzas estadounidenses levanten el bloqueo a los puestos del país. Sin embargo, no detalló fechas exactas. Cabe destacar que Irán y Estados Unidos mantuvieron reuniones los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto. Y un tribunal israelí extendió por 2 días la detención de 2 activistas arrestados a bordo de una flota que se dirigía a Gaza y que fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales de Grecia. Los activistas, identificados como Saif Abu Kechek, de nacionalidad española, y el brasileño Tiago Ávila, fueron detenidos y trasladados a Israel, mientras que más de 100 activistas pro-Palestina, entre ellos 7 chilenos que viajaban a bordo de las flotas, fueron enviados a una isla griega de Creta. Las autoridades israelíes aseguraron que fueron detenidos por presuntos delitos que incluyen ayudar al enemigo en tiempos de guerra, mantener contacto con un agente extranjero y permanecer a una organización terrorista. Sin embargo, la abogada de los detenidos desmintió estas acusaciones.
Y en Venezuela, 3 salarios mínimos mensuales apenas equivalen a $1, mientras el gobierno continúa con su discurso de crecimiento económico. La población todavía vive en una situación de precariedad. Todos los detalles los revisamos en el siguiente informe. En Venezuela actualmente 3 salarios mínimos mensuales equivalen a menos de $1. ¿Qué se compra con eso? Se los contamos. Una mazorca, 2 barras de pan tipo canilla, 1/4 de kilo de plátano o un paquete de espinacas cuestan $1. Pero 1 kilo de pollo entero supera los $4, es decir, equivale a más de un año de salario mínimo. 1 litro de leche cuesta $2.83 y un cartón de huevo supera los 7. Pagar un estacionamiento cuesta al menos $3. Yo quisiera que la oferta que está haciendo el presidente Trump que se hicieran realidad, ¿entiendes? Y no estuvieran en esta expectativa que al final como que uno dice, ¿hasta cuándo? Que los cambios económicos ocurran de una manera milagrosa en pocos meses, eso será negar lo que ocurrió en 26 años. ¿Estás positivo? Completamente, claro, si no me hubiese ido. Empleados públicos, jubilados y pensionados que estén registrados en el Sistema Patria, que es una plataforma que pertenece al gobierno venezolano, reciben bonos entre $50 y $150, entre ellos el bono de guerra. Con ello aseguran que se complementan para poder sobrevivir. También es importante destacar que ellos denuncian la bonificación del salario y también que tienen que realizar algunas otras actividades para poder completar los ingresos y sobrevivir. Debemos tener más de una fuente de ingresos para que justamente podamos cubrir sobre todo a aquellos que tienen responsabilidad, como familia, hijos, entre otras cosas. Mucha gente a veces no le parece el precio que uno les da, de pronto piden algo de rebaja y uno le toca porque para vender la mercancía toca hacer la rebaja también. La mayoría adultos mayores, pensionados y gente así, pues gente también que depende de las remesas que le envían los familiares del extranjero. Tras la detención de Nicolás Maduro y de Cilia Flores el 3 de enero, la llegada de la delegación diplomática de Estados Unidos y el anuncio de inversiones petroleras, hay expectativas económicas positivas, pero la realidad es que la economía en las calles sigue siendo tan precaria como lo era antes del bombardeo. Por lo menos yo que soy emprendedor, mira, yo no veo en sí, no veo ganancia. Yo me quedo endeudado y eso sigue y marcha. O sea, tú no lees el futuro, pues. Por otra parte, la inflación interanual al mes de marzo, calculada según cifras del propio Banco Central de Venezuela, se ubicó en 650%. Es por ello que quienes ganan en bolívares se apresuran a gastarlos rápidamente antes de que su valor se diluya. Y con estas informaciones nos vamos a una pausa y ya continuamos con CNN Prime. Y con estas informaciones terminamos esta edición de CNN Prime de este domingo 3 de mayo. Por supuesto, los invitamos a seguir en la compañía de CNN Chile y a estar atentos a todas las noticias e informaciones a través de nuestro sitio web cnnchile.com y nuestras redes sociales. Nosotros nos encontramos en otra oportunidad. Muy buenas noches.